Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Vlad Tepes, el príncipe en el que se inspiró Bram Stoker para crear al conde Drácula? Hace más de 125 años, el escritor irlandés Bram Stoker publicó Drácula, una novela de vampiros. Y para crear a su personaje protagonista, se inspiró en la historia de un príncipe real que vivió a finales de la Edad Media en la región europea de Valaquia y fue conocido como Vlad el Empalador. Para contar su historia debemos remontarnos al siglo XV, al territorio de Valaquia, que junto a los principados vecinos de Moldavia y Transilvania, tiempo después darían origen a las actuales Rumanía y Moldavia. Estos territorios al norte del Danubio vivían bajo el influjo del reino de Hungría de confesión católica, con capital en la ciudad de Buda, y que representaba la resistencia cristiana frente a la expansión del Imperio Otomano y el Islam por el suroeste de Europa. De hecho, los sultanes de las décadas anteriores habían logrado someter los territorios de Grecia, Serbia y Bulgaria. De manera que Valaquia, Transilvania y Moldavia se encontraban justo entre dos superpotencias, la húngara y la otomana. Y los gobernantes de estas tres regiones, que recibían el nombre de vaivodas, título principesco que se daba a sus soberanos, recibían constantemente presiones de ambos bandos para asegurarse su apoyo militar. No era raro que los caudillos de esas tres regiones cambiaran de bando según sus necesidades personales. Y como veremos, ese fue el caso de Vlad II Drácul, el padre de Vlad Tepes. La mayoría de los historiadores señalan 1431 como el año en que nació nuestro protagonista de hoy, Vlad III de Valaquia. Fue el segundo hijo en nacer, no se sabe con certeza quién fue su madre, pero sí que tenía dos hermanastros llamados Mircea el mayor y Radu, que era el pequeño. También había otro medio hermano, Vlad el monje, cuyo nacimiento había sido ilegítimo y al que mencionaremos más adelante. Vlad llegó a este mundo en Sighisoara, en Transilvania, que en esa época pertenecía a Hungría. Nació allí porque en esas fechas su padre, un noble de Valaquia que había pasado su juventud en la corte del rey húngaro, Segismundo de Luxemburgo, había recibido órdenes de de defender las fronteras de Transilvania. Por cierto, de su padre le viene a Vlad Tepes el sobrenombre de Drácula. Y es que el mismo año en que nació nuestro protagonista, su progenitor fue admitido en la Orden del Dragón, una hermandad cristiana fundada por Segismundo de Luxemburgo y formada por 24 caballeros y príncipes centroeuropeos que tenían como misión principal detener la expansión de las fuerzas otomanas en Europa. De ahí que al padre de Drácula se le conociera como Vlad Drácul. Drácul viene de la palabra latina draco, que significa dragón, y que a su hijo se le conociera como Vlad Dráculea, el hijo del dragón, o Drácula. Siempre ha habido cierta confusión respecto a lo que significaba Drácula, porque Drac en el rumano de hoy en día significa diablo. Y dada la fama posterior que se ganó Vlad Tepes, no es de extrañar que se le haya relacionado más con el diablo que con un dragón. Como hemos dicho, cuando Vlad nació, su padre, Vlad Drácul, estaba en el exilio defendiendo las fronteras de Transilvania, pero siempre con un ojo puesto en el trono que ocupaba en Valaquia su hermanastro Alejandro I Aldea. Vlad quería ese puesto para sí mismo, pero para hacerse con el poder tuvo que esperar a que Alejandro falleciera de manera natural en 1436. En ese momento, Hungría lo apoyó en sus aspiraciones de poder y se convirtió en el nuevo vaivoda de Valaquia, territorio que tenía la capital en Targoviste.
Igual que su medio hermano, que había reconocido la soberanía del sultán otomano, Murad II, también Vlad II jugó el papel de vasallo de Hungría o del sultán según le convino en cada momento. Ese cambio constante de chaqueta provocó que en 1442 el sultán Murad II, como no se fiaba, con razón, de la fidelidad de Vlad II, le ordenara acudir a Edirne o Adrianópolis, donde se encontraba la corte otomana, para dar muestras de su lealtad. Y allí fue apresado. Los húngaros aprovecharon para invadir Valaquia y colocar en el trono a Basarab II, primo de Vlad II. Este no fue el único apresado, ya que había viajado a Edirne acompañado de sus dos hijos menores, Vlad, que tenía 12 años, y Radu, de 7. Y aunque él fue liberado pronto, el sultán se quedó con ambos niños en calidad de rehenes para asegurarse la lealtad de su vasallo. De forma que allí se criaron durante 3 años Vlad y Radu, junto a los hijos del sultán. Entre ellos estaba el que terminaría siendo, con el paso de los años, el sultán Mehmed II el Conquistador. El joven Vlad lo aprendió todo sobre los otomanos, incluidas su forma de pensar en la guerra y sus estrategias de batalla. Y se supone que tanto él como su hermano recibieron un buen trato. Les dieron clases de lógica, estudiaron el Corán y el turco e incluso los adiestraron en combate. Aunque Vlad, a diferencia de su hermano pequeño, jamás olvidó que era un prisionero. En cuanto a su padre, con el apoyo de los turcos, logró recuperar pronto el trono de Valaquia. Se mantuvo neutral durante una larga campaña que enfrentó a Juan Hunyadi, entonces príncipe de Transilvania, y el sultán Murad II. Después, Vlad II cambió una vez más de bando para apoyar a Hunyadi, lo que pudo costarles la vida a sus hijos, que seguían en la corte otomana. Pero probablemente el sultán, muy dado a colocar a dirigentes afines en territorios vecinos, como todos los mandatarios de la época, pensó que era más inteligente mantener con vida a los niños, ya que eran aspirantes al trono de Valaquia y preveía poder usarlos en un futuro en su propio beneficio. Además, volvió a girar la rueda del destino y Vlad II hizo de nuevo las paces con el sultán y le prometió un tributo anual. Lo que por supuesto enfadó a los húngaros, de modo que en ese 1447 Hunyadi, al que un año atrás habían elegido gobernador regente de Hungría, invadió Valaquia y fue el instigador del brutal asesinato de Vlad II y de su hijo mayor, Mircea, a quien torturaron y enterraron vivo. Estas dos muertes, perpetradas por boyardos, aristócratas valacos prohúngaros que gobernaban en la sombra, hicieron que nuestro protagonista, que después de 3 años de cautiverio había sido liberado igual que su hermano pequeño, se convirtiera en pretendiente al trono de su padre. Se cree que entonces tenía unos 16 o 17 años. ¿Y qué pasó con Radu? No se sabe si decidió permanecer en el Palacio Imperial por voluntad propia o los turcos decidieron conservarlo como rehén por si Vlad los traicionaba. Pero sí sabemos que Radu se sentía muy cómodo con su vida en la corte otomana. Drácula pretendía el trono, pero Hunyadi prefirió dárselo a otro noble valaco, Vladislao II, que tenía parentesco con Vlad Drácul. Algunas fuentes creen que fue el propio Vladislao quien asesinó al padre de Drácula. El nuevo príncipe de Valaquia, o vaivoda, apoyó a Hunyadi pocos meses después en su campaña militar contra los otomanos, y Drácula aprovechó el momento para, con el apoyo de un ejército que le proporcionó el sultán, conquistar Valaquia. El primer reinado de Vlad III no salió bien, duró apenas unos meses, porque cuando Vladislao regresó de la guerra, con el apoyo de los húngaros, Drácula tuvo que huir y refugiarse en la corte otomana, en Edirne. Más tarde estuvo en Moldavia, Transilvania
y Hungría, y fue allí donde consiguió el apoyo militar que necesitaba para 8 años más tarde, en 1456, recuperar el gobierno de Valaquia. ¿Y por qué lo apoyaron esta vez los húngaros? Seguro que lo adivináis. Porque Vladislao los había traicionado pasándose al bando de los otomanos. Y es que soplaban aires turcos de conquista. 3 años antes, en 1453, el nuevo y joven sultán, Mehmed II, de solo 21 años, había provocado la extinción del Imperio Romano de Oriente al arrebatarle Constantinopla a Constantino, el último emperador bizantino. El hijo de Murat II, gran admirador de Alejandro Magno y de los césares de Roma, se había convertido en una amenaza muy real para Europa debido a sus pretensiones como conquistador. Su destino final era la mismísima Roma. De hecho, se había autoproclamado César de los romanos. De modo que a Hungría y a todo el mundo cristiano, incluido el Vaticano, les convenía tener a alguien de la fortaleza y crueldad de Vlad III para pararle los pies al sultán. El propio Drácula, que entonces tenía 25 años, se encargó de dar muerte a Vladislao II en un duelo. Y en los años siguientes, para consolidarse en el poder, no mostró ninguna piedad con los que consideraba sus enemigos y se dio inicio a una terrorífica leyenda que le dio el sobrenombre de Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador. Entre sus víctimas hubo muchos boyardos, ¿recordáis? Los aristócratas valacos prohúngaros que habían asesinado a su padre y su hermano. Se encargó de averiguar quiénes habían sido los que participaron en el asesinato de su familia y quiénes estaban confabulando en ese momento contra él. Y los invitó en la Pascua de 1459 a unirse a él en un banquete de celebración. Reunió a 200 de sus rivales políticos junto a sus esposas, como si diera a entender que el pasado quedaba en el pasado. Pero Drácula ni olvidaba ni perdonaba. Los consideraba traidores y lanzó un mensaje a sus enemigos, haciendo empalar a muchos de estos boyardos y a sus mujeres. Al resto los usó como esclavos para erigir un castillo junto al río Arges. El empalamiento era un método de ejecución salvaje y nada piadoso, que consistía en atravesar a la víctima normalmente de forma vertical con una estaca. No es una técnica que inventara Drácula. Ya en el Código de Hammurabi, del año 1780 a.C. de nuestra era, se aplicaba este castigo por ciertos crímenes. También lo usaron muchos siglos atrás los persas. Incluso en la antigua Roma se había empleado este método de ejecución, algo de lo que dejó constancia el filósofo político y escritor romano nacido en Córdoba, Séneca. Drácula sustituyó a aquellos boyardos traidores cuyas riquezas distribuyó entre sus partidarios, asignando cargos públicos a personas del pueblo e incluso a extranjeros, y no porque creyeran las clases bajas, sino para asegurarse de que le profesaban obediencia ciega y él tenía el poder absoluto. Asimismo, liberó a campesinos y artesanos de tener que pagar tributos al Imperio Otomano. Vlad III también puso en su punto de mira a los sajones, colonos alemanes asentados en su territorio, que habían ayudado a que mejorara la economía de la zona, pero se habían convertido en una minoría privilegiada en detrimento de la población local. Tras ver cómo se incrementaban los impuestos que debían pagar al nuevo vaivoda y que ante sus reticencias Drácula les ponía trabas para poder comerciar, estos colonos empezaron a conspirar junto a los sajones de Transilvania para poner a un nuevo príncipe en el trono. Vlad III no tuvo piedad cuando los sajones de Brasov, ciudad de la región de Transilvania, manifestaron su apoyo a uno de esos pretendientes al trono, Dan III. Se cuenta que Drácula hizo empalar a 30.000 personas, hombres, mujeres y niños, y que después disfrutó cenando mientras los ejecutados agonizaban a su alrededor. Posteriormente hizo que Brasov
ardiera en llamas. Dejaron de atribuirle el sobrenombre de Drácula, que era honorable, para llamarlo Vlad Tepes. Las historias sajonas, que eran parte implicada, lo describen como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, peor que Calígula y Nerón. Asimismo, se cuenta que persiguió a otras minorías como mendigos y gitanos. A un grupo de indigentes los invitó a un banquete e hizo atrancar las puertas del salón una vez que estas personas se hallaban dentro y los quemó vivos. Y a los gitanos que no mató, los hizo alistarse a la fuerza en su ejército. No fueron los únicos a los que persiguió, porque durante este segundo reinado, Vlad III se pasó al bando cristiano y, al contrario que su padre, ya no lo abandonaría nunca. Tenía mucho resentimiento guardado contra los turcos, así que inició una cruzada contra los otomanos. De hecho, se cree que él se consideraba una especie de cruzado. Así, cuando en 1461 recibió la visita de emisarios de Mehmed II para informarle de su obligación de rendir vasallaje al sultán y de enviar los tributos que en aquellos 5 años de gobierno le había escatimado, ¿cuál creéis que fue la respuesta del príncipe valaco? No se amilanó ante el gran conquistador de Constantinopla. Apresó a los emisarios del sultán con el pretexto de que le habían faltado al respeto por no quitarse los gorros en su presencia, cuando Drácula sabía perfectamente que solo habían seguido las leyes otomanas. Y los ejecutó. Además, empezó a realizar incursiones más allá del Danubio, en territorios de la Bulgaria otomana, y provocó la muerte de decenas de miles de búlgaros y turcos, a los que cortó las orejas y las narices y se las entregó metidas en sacos al rey Matías Corvino de Hungría cuando acudió a él en busca de apoyo para su lucha contra los turcos. El sultán no iba a dejar pasar las afrentas de Vlad, al que consideraba un traidor. No olvidemos que se habían criado juntos. Así que en mayo de 1462 puso en marcha una impresionante campaña militar para marchar sobre Valaquia, matar a Drácula y colocar en el trono al hermano pequeño, Radu el Hermoso, que seguía viviendo en la corte otomana, se había convertido al Islam y era una de las personas de confianza de Mehmed II. El sultán se adentró en Valaquia con unos 90.000 hombres y una artillería que era la más potente de la época en todo el mundo. Sus cañones eran muy poderosos. Vlad III contaba con menos de 30.000 guerreros, su guardia personal, mercenarios y boyardos fieles. Ante esta campaña tan desigual, a Drácula no le quedó otra que usar la estrategia militar de guerra de guerrillas. Empleaba pequeños grupos de combatientes para realizar ataques relámpagos contra su enemigo y así debilitarlo y ralentizar su marcha hacia la capital valaca, Targo Viste, con la esperanza de que le llegaran a tiempo los refuerzos que supuestamente iba a enviar el rey de Hungría. La leyenda cuenta que Drácula llegó a usar armas biológicas contra las fuerzas de Mehmed II. Liberó de sus cárceles de Valaquia a decenas de presos que estaban enfermos con sífilis, tuberculosis y lepra. Los disfrazó con vestimentas turcas y los envió contra el campamento otomano con el objetivo de que la enfermedad y el terror se propagaran entre sus enemigos. Si la leyenda se basa en una historia real, no debió de tener mucho éxito, porque en las crónicas de la época no se habla de que ninguna epidemia afectara a las tropas de Mehmed II durante su conquista de Valaquia. Vlad III también usó la táctica defensiva de tierra quemada. Sus hombres incendiaban los graneros para impedir que las tropas otomanas pudieran abastecerse de comida. Y además envenenaban los pozos. Por ejemplo, se sabe que lanzaban cerdos descuartizados al agua de esos pozos para que los turcos, debido a sus creencias religiosas, no pudieran beber de ella. Pero esa táctica también pesó sobre las tropas del propio Vlad, ya que al arrasar con todo, también ellos se quedaban sin suministros.
Asimismo, en su guerra psicológica, en la que era un maestro, dejaba en los caminos que debía transitar su enemigo con el sultán a la cabeza a soldados otomanos empalados, capturados durante incursiones de los valacos en el campamento turco. Como hemos dicho, Vlad, que era un gran señor de la guerra como lo era Mehmed II, estaba intentando ganar tiempo para que llegaran los ansiados refuerzos desde Hungría, una ayuda que no llegaba, y los turcos estaban cada vez más cerca de la capital valaca. Se cuenta que fue por estas fechas cuando falleció la primera esposa de Vlad. Muchas fuentes aseguran que se desconoce cuál fue su nombre, pero que pudo tratarse de una hija ilegítima de Juan Hunyadi. Otras, en cambio, explican que se llamaba Anastasia Holsanska y que era sobrina de la reina de Polonia. Se supone que murió tras precipitarse desde una torre del castillo de Poenari y caer en las turbulentas aguas del río Arges. Según una versión, lo hizo cuando los turcos entraron en la fortaleza para capturarla, ya que prefirió suicidarse a ser cautiva de los enemigos de su marido. Otra versión señala que lo hizo por celos, ya que su esposo tenía una joven amante, Katarina Sigel, con la que planeaba casarse. Pero volvamos a la incursión turca en tierras valacas. El 17 de junio de 1462, Mehmed II y sus tropas ya se encontraban a escasos kilómetros de la capital valaca. Fue esa noche cuando se produjo el llamado ataque nocturno de Targo Viste. Drácula atacó el campamento turco con el claro objetivo de asesinar él mismo a Mehmed II, ya que pensaba que con el sultán muerto, aquella guerra llegaría a su fin. Y al principio las fuerzas valacas sobrepasaron a las otomanas, que se vieron inmersas en el caos por el ataque sorpresa. Pero los genízaros, soldados de infantería con un altísimo nivel de adiestramiento y que se encargaban de custodiar y salvaguardar al sultán, decantaron la balanza a favor de las tropas de Mehmed II. De forma que el plan de Vlad para intentar asesinar al sultán fracasó, aunque al menos, y al contrario que muchos de sus hombres, consiguió salir de allí con vida. Tras aquella batalla, Mehmed II llegó dispuesto a asediar Targo Viste, pero desistió de hacerlo cuando comprobó que Vlad no se encontraba allí para defenderla. El dirigente valaco se había refugiado en los montes Cárpatos junto a la mayoría de sus tropas. Pero antes Drácula, como hemos dicho, experto en la guerra psicológica y en sembrar el terror entre sus enemigos, le dejó un regalo al sultán, que en las cercanías de la capital valaca se encontró con el famoso Bosque de los Muertos. 23.844 personas, sobre todo soldados turcos y musulmanes, empaladas, según el número que refirió el propio Vlad en una carta enviada al rey de Hungría, Matías Corvino. Algunas fuentes explican que los empalamientos se extendían a lo largo de un camino de 8 kilómetros de longitud. Mehmed nunca había visto nada semejante y cuentan las crónicas que el sultán quedó horrorizado. El dirigente otomano acabó con este segundo reinado de 6 años de Vlad, coronando a Radu, el hermano de Drácula, al que apoyaron muchos de los boyardos de Valaquia porque el príncipe les había prometido recuperar sus antiguos privilegios. Radu también contó con el apoyo de otros sectores de la población rumana que rechazaban los crueles métodos que usaba su anterior vaivoda. Eso sí, el sultán regresó a Edirne sin cumplir su misión de matar a Drácula, ya que en su vasto imperio tenía otros asuntos que atender, aunque antes dejó 2.000 de sus soldados con Radu por si su gran enemigo reaparecía. Por su parte, Drácula viajó en noviembre de ese mismo año, 1462, para pedir ayuda, esta vez en persona, al rey húngaro.
Necesitaba hombres y recursos para recuperar su trono. Pero Matías Corvino, pese a ser el hijo del fallecido Juan Hunyadi, el gran adalid de la cristiandad y azote de los musulmanes, y a que había entrado en el juego político de utilizar a Drácula todo lo que pudo como parapeto de los otomanos, no le interesaba entrar en una guerra con estos, ya que no solo se perderían miles de vidas, sino que exigiría el gasto de grandes riquezas. Así que en lugar de proporcionarle su ayuda a Drácula, lo hizo encarcelar. Y para justificarse ante el Papa Pío II y los venecianos que apoyaban a Vlad en su lucha cristiana contra los musulmanes, Corvino les hizo llegar 3 cartas supuestamente escritas por Drácula, en las que el dirigente valaco ofrecía su apoyo al ejército del sultán contra Hungría si le permitía recuperar su trono. Sin embargo, muchos historiadores creen que esas 3 cartas son una falsificación, porque no coincide con el estilo de redacción de Vlad. La sumisión que denotaban los mensajes no era propia de Drácula, y el latín empleado era tosco. Por aquel entonces, en el resto de Europa se empezó a hablar mucho más acerca de los actos crueles y brutales de Vlad III, y fueron los subordinados de Corvino quienes más los publicitaron. Desde el gobierno de Corvino se dio a entender que lo habían encarcelado por esa extrema crueldad, y se contaba que el preso, como no podía dejar de ser malvado ni estando encarcelado, se dedicaba a cazar ratas para luego cortarlas en pedazos. Lo cierto es que no permaneció demasiado tiempo en un calabozo, ya que medió por él su primo Esteban III de Moldavia, y 4 años después Corvino casó a Vlad con una prima suya, Ilona Szilágyi, que se convirtió así en la segunda esposa de Drácula. Eso no significa que el rey húngaro lo pusiera en libertad. De hecho, lo retuvo en la corte húngara durante un total de 12 años. La ausencia del príncipe Vlad en Valaquia no impidió que las intrigas se perpetuaran en su antiguo reino, gobernado por su hermano Radu, hasta que, tras permanecer 11 años seguidos en el trono, fue expulsado por el rey moldavo en 1473 y sustituido por un nuevo vaivoda, Basarab Laiota. Sin embargo, ya sabéis cómo eran los dirigentes valacos. Para no tener que ser vasallo de Moldavia, Laiota no tardó en asegurarse la protección de los otomanos. Qué raro, ¿verdad? Total, que Radu, que en los 2 años siguientes recuperó y perdió el trono valaco en varias ocasiones, terminó muriendo en 1475 de causas desconocidas. Se cree que pudo ser de sífilis. Y entonces Corvino, el rey húngaro, vio la oportunidad de utilizar de nuevo a Vlad y por fin lo dejó ir para que intentara recuperar el trono de Valaquia. Para entonces el discurso que habían usado con Drácula cambió un poco, y aunque en Hungría se le seguía describiendo como un hombre sanguinario y de gran crueldad, también se le empezó a considerar un hombre justo. Ayudado por tropas húngaras y moldavas, Vlad III hizo que Basarab Laiota abandonara Valaquia. Y así comenzó su tercer reinado, que fue muy corto, porque Laiota regresó pocos meses después con el apoyo militar de, efectivamente, los otomanos. Y ese fue el final de Drácula, que falleció en una emboscada de los turcos cerca de Bucarest, en una fecha anterior al 10 de enero de 1477. Se cree que en diciembre de 1476. Drácula tenía unos 45 años. Según otra versión, lo mataron soldados boyardos que luchaban en su ejército, y otra dice que lo traicionaron y le dieron muerte sus propios guardaespaldas. Lo que sí parece cierto es que los turcos le cortaron la cabeza y la enviaron a Estambul. Allí el sultán ordenó exhibirla en los antiguos muros de Constantinopla, colocada en una pica, para que su nombre, Drácula, dejara de sonar terrorífico a oídos de los turcos. Según la tradición popular, supuestamente enterraron el resto de su cuerpo en el monasterio del lago Snagov, pero en excavaciones llevadas a cabo en los años 30 del siglo XX no se hallaron sus restos.
Otros historiadores creen que quizá recibió sepultura en la primera iglesia del monasterio de Comana, que se encontraba cerca del campo de batalla donde perdió la vida. En 1481 ocupó el trono su medio hermano Vlad IV el Monje, que falleció siendo el vaivoda de Valaquia 14 años más tarde, de causa natural. Pudo reinar durante un periodo tan largo gracias a que contaba con el apoyo del rey moldavo y sobre todo a que hubo paz entre el reino de Hungría y el Imperio Otomano. Os preguntaréis si la casa de Draculesti sobrevivió a Vlad el Empalador. Pues bien, Drácula tuvo hijos. El mayor se llamó Migna. Nació en 1462, cuando Drácula tenía 31 años, y tuvo descendencia. El segundo, cuyo nombre se desconoce, murió asesinado antes de 1486. Y está documentado que tuvo un tercer hijo llamado Vlad, que llegó a reclamar el gobierno de Valaquia en 1495, a la muerte de su tío Vlad IV el Monje, cuando su padre llevaba ya muerto 19 años. Pero no tuvo éxito porque el sucesor fue Radu IV, hijo de Vlad el Monje, y reinó hasta 1508. Como veis, la historia de Vlad Tepes dista mucho de la del vampiro chupasangre y demonio volador creada a finales del siglo XIX por el irlandés Bram Stoker. De hecho, el Drácula real, pese a ser un príncipe sanguinario y cruel en extremo, fue un aliado de gran utilidad para el Papa Pío II en la defensa del cristianismo frente al avance del Imperio Otomano y el Islam por territorio europeo. Pero sí es cierto que la obra de Stoker ha ayudado a que la leyenda del príncipe Vlad de Valaquia continúe viva. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Vlad Tepes? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.